Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que lo estén viendo. Vamos a presentar nuestro proyecto que es la biomecánica del raquis de biomecánica 2. Estos están compuestos por 4 temas: la biomecánica del raquis general y disco intervertebral, la biomecánica de la cintura pélvica y raquis lumbar, biomecánica del raquis torácico y tórax, y por último tenemos la biomecánica del raquis cervical. Y vamos a empezar con una pequeña introducción de la biomecánica del raquis general. La columna vertebral humana es una estructura rígida que permite soportar presiones y a la vez flexible, lo que le da un gran rango de movilidad. Estos dos conceptos son antagónicos en sus funciones, pero a lo largo de la evolución se han experimentado y el resultado es un equilibrio conveniente a las necesidades motoras del ser humano. Este equilibrio casi perfecto se logra mediante los sistemas que interactúan para la obtención del resultado de estabilidad, protección, flexibilidad, elasticidad y gran movilidad de la columna vertebral. Estos resultados son consecuencias de la combinación de 4 importantes capacidades que se reúnen en nuestro cuerpo para darnos las tan amplias movilidades motoras. Y para entrar en la biomecánica del raquis general o en conjunto, podemos hablar que las curvaturas anteroposteriores se describen 2 tipos de curvaturas: la cifosis y la lordosis. La cifosis es la curvatura que dispone al segmento vertebral con una concavidad anterior o vertebral, una convexidad posterior o dorsal. Al contrario, la lordosis dispone al segmento vertebral con una convexidad anterior o ventral y una concavidad posterior o dorsal. La columna vertebral humana se divide en 4 regiones, cada una con un tipo de curvatura caracterizada según la región donde esté localizada. Ahora sí, vamos con el raquis general. La columna vertebral constituye el pilar central del tronco. Está constituida con 33 segmentos vertebrales, los cuales están divididos en 5 regiones. Están por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas o también conocidas como dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxígeas. Las vértebras individuales se dividen de modo alfabético. Las vértebras localizadas en las uniones cérvico-torácicas, toracolumbar y lumbosacra suelen compartir características que reflejan la transición en las regiones principales de la columna vertebral. Acá hablamos un poquito de las curvaturas de raquis. Está la curvatura cervical como primer momento. Es una lordosis, zona del cuello. En esta región hay una curvatura natural hacia adentro de la columna. Esta curvatura se llama lordosis cervical. Después tenemos la curvatura torácica. Esta es una cifosis, zona que sostiene al tronco, las costillas, la espalda, y la curvatura de esta región se encuentra al nivel de las costillas. Esta es una curvatura hacia afuera del cuerpo. A esta se le puede llamar cifosis torácica. Después tenemos la curvatura lumbar. Esta es una lordosis, es la zona de la pelvis y caderas. Tienen 5 vértebras, las más robustas de toda la columna vertebral. La curvatura natural de esta región es hacia adentro de la columna, también llamada lordosis lumbar. Y por último podemos encontrar la curvatura sacrocoxígea. Esta es una cifosis. La región sacra se conoce como el hueso sacro porque 5 vértebras están soldadas. La curvatura
natural de esta región es hacia afuera del cuerpo. Estas curvaturas extienden hasta el coxis, la última región de la espina dorsal. El nombre de esta curvatura es cifosis sacrocoxígea. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poquito del soporte ligamentario de la columna vertebral. Bueno, los principales ligamentos del conducto vertebral son los ligamentos amarillos, ligamento supraespinoso, ligamento nucal, ligamento longitudinal anterior y posterior y los ligamentos de la región lumbar, que estos suelen ser los más gruesos y resistentes. Bueno, hablando un poquito sobre el tipo de vértebras, bueno, sabemos que las vértebras rodean y protegen la médula espinal. La médula espinal se divide en segmentos y cada segmento tiene un par de nervios raquídeos que envían mensajes entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Hablando un poquito más acerca de las vértebras cervical, podemos ver que tienen un cuerpo vertebral o también llamado centro, una apófisis transversa, cuenta con un agujero vertebral, una apófisis espinosa. Tiene una carilla articular, o bueno, tiene carillas articulares y un agujero transverso. Mientras que en la vértebra lumbar, pues también cuenta con un cuerpo vertebral o centro, un agujero vertebral, transversa, una apófisis espinosa, una apófisis en este articular o superior. Y mientras que en la vértebra dorsal, lo único que cambia sería el agujero vertebral o canal medular o foramen vertebral. Después vamos a las clasificaciones vertebrales. Las vértebras se clasifican en 4 grupos. Las primeras son 7 vértebras cervicales en el tórax y en el cráneo, las cuales se caracterizan principalmente por un pequeño tamaño, su apófisis espinosa bífida y por la presencia de un orificio en cada apófisis. Por otro lado, están las 12 vértebras torácicas, que se caracterizan por su articulación con las carillas, aunque todas las vértebras tienen elementos costales. Estos elementos son menores y están incorporados a la apófisis transversa en otras regiones diferentes al tórax. En posición inferior a las vértebras torácicas se encuentran 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal y se caracterizan por su gran tamaño en posición inferior al sacro. Hay un número variable, habitualmente 4 de vértebras coxígeas, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular único llamado coxis. Bueno, después vamos a hablar de la cinética de los tejidos contráctiles. En esta imagen se ve desde una vista lateral izquierda de la columna vertebral, que cuenta con un pedículo, una lámina y en la parte superior derecha está la articulación ciguobeneficiaria o articulación facetaria. De ese mismo lado se encuentra el ligamento interespinoso y el supraespinoso.
Y bueno, más abajo se encuentra el ligamento intervertebral. Del lado izquierdo encontramos la articulación intervertebral. En esta zona se encuentra el disco intervertebral, el cual sabemos que contiene o está hecho de cartílago y harina, tiene y cuenta con su núcleo pulposo. Son ellos fibrosos y cartílagos. Inferior a esto se encuentra el ligamento longitudinal y anterior, y más inferior se encuentra el ligamento longitudinal posterior. Bueno, después les voy a hablar de un tema un poco importante. Sería sobre el disco intervertebral, que serían las hernias discales, la cual a veces el revestimiento fibroso se abre y parte centro del disco se sale, Si ocurre esto, es posible que el núcleo del disco se salga, y si esto llega a ocurrir, es posible que el núcleo del disco presione un nervio espinal. Este desplazamiento provoca dolor en la espalda e incluso dolor y debilidad en los brazos y piernas. Es lo que se le conoce como hernia discal. Bueno, después vamos a hablar sobre el núcleo pulposo. Es una zona de las vértebras que se localiza en el inferior de estas, con el objetivo de absorber el impacto que se produce durante los movimientos del día a día. Esto para poder cumplir con esta función entre cada vértebra es que se encuentre formando de una sustancia diferente a todas las que se encuentran en las demás articulaciones del cuerpo. Se localiza específicamente en el centro de cada disco intervertebral y es debido a su posición que tiene la capacidad de intervenir en los movimientos cotidianos. Sus principales componentes son agua y colágeno, es decir, que la mezcla de estos compuestos son los que le dan la característica de movimiento y flexibilidad. Tiene la función de evitar roces entre las superficies óseas y así poder evitar la instauración de procesos degenerativos. Pero además de esa tarea, también gracias a su consecuencia, esos son los que absorben el impacto de los movimientos, así como el peso de las partes corporales que se localizan más superior. Son considerados una especie de colchón que soportan la presión que provienen de arriba, es decir, de la cabeza, cuello, extremidades y tronco. Después vamos con el anillo fibroso. Es una estructura que se localiza rodeando el núcleo pulposo, con el objetivo de evitar que esta masa se salga de su porción fisiológica, lo que ambos son necesarios e importantes para soportar el peso de las estructuras y órganos que se encuentran por encima. El anillo fibroso, al igual que el centro del disco de los anillos, son estructuras que se pueden encontrar formadas básicamente por agua y colágeno, pero en diferentes porciones. Entonces, debido a sus componentes, que estos ambos con exceso de presión y con el paso del tiempo tienden a deformarse y a desviarse fuera del disco intervertebral. Dicho anillo se encarga de evitar que la masa central se dirija hacia afuera de su espacio normal, por lo que es importante para evitar la aparición de hernias discales y asimismo de los síntomas que presentan con esta patología. Además, ambos son tejidos que soportan el peso del cuerpo, al que disminuya la fricción durante los movimientos que realizamos en la vida diaria.
También es importante mencionar algunas de las alteraciones biomecánicas. De la suerte, la lordosis y la cifosis se consideran curvaturas naturales de la columna vertebral, mientras que la escoliosis es una curvatura anómala lateral de la lordosis. Se observa en cervicales y lumbares, mientras la cifosis se presenta en la dorsal y sacra. Estas curvaturas naturales de la columna se van agravando con la edad, traumatismos o mala postura y se transforman en el IPEX o I. Bueno, la cifosis se trata de una curvatura en la columna que se produce en un arqueamiento de la espalda, es decir, se puede observar a la persona que padece de una postura jorobada. Esta patología suele sufrir en mayoría de mujeres. También puede verse en niños o adolescentes, pero se trata de una cifosis más leve causada por la malformación de la columna o de las malas posturas. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral que en lugar de esta recta se tuerce y se curva hacia un lado. Si la columna vertebral está muy desviada, puede provocar asimetrías corporales como las costillas o las caderas sobresalgan más de un lado que del otro. Dependiendo de la posición de la columna afectada, distinguimos entre escoliosis lumbar, que es la parte baja de la escoliosis lumbar, parte superior de la columna, y escoliosis, zonas céntricas baja de la espalda. Bueno, pues en cuanto a movimientos y amplitudes, la suma de los movimientos limitados entre vértebras y descendentes permiten un importante grado de movilidad a la columna. Un ejemplo de ellos es la flexión, extensión, flexión lateral, la rotación y la circunducción. De estos movimientos se dan con mayor facilidad en la columna cervical y lumbar, debido a que estos sectores, los discos intervertebrales, son gruesos. Los procesos espinosos de estas regiones son más cortos y están más separados entre sí. Bien, no existe una sugestión a la caja torácica y bueno, existe una disposición favorable en las articulaciones facetarias. La biomecánica de la cintura pélvica y el raquis lumbar es crucial para entender el movimiento y la estabilidad de la región. La cintura pélvica y el raquis lumbar forman una unidad funcional que permite la movilidad y el soporte de cargas. La pelvis actúa como una base sólida para el tronco y proporciona soporte a la columna vertebral. La cintura pélvica está formada por varios huesos que se fusionan para crear una estructura sólida. Los principales huesos que componen la cintura pélvica son: el hueso ilion forma la porción superior y más grande de la cadera; el hueso isquion se encuentra en la porción inferior y posterior de la cadera; el hueso pubis situado en la porción anterior e inferior de la cadera. Estos tres huesos se fusionan en una articulación llamada sínfisis púbica, formando así la pelvis ósea. La articulación sínfisis púbica es fibrocartilaginosa. La cintura pélvica junto con el sacro y el coxis, huesos de la columna vertebral, contribuyen a formar la pelvis, esta estructura que sostiene y protege a los órganos internos y facilita el movimiento del cuerpo. El raquis lumbar está formado por las vértebras lumbares, que son las vértebras de la región inferior de la columna vertebral, compuestas por 5 vértebras numeradas de L1 a L5. Las vértebras lumbares se encuentran en la parte baja de la espalda, debajo de las vértebras torácicas y encima del sacro. Estas vértebras son más grandes y están diseñadas para soportar el peso del cuerpo. Presentan una lordosis natural, o sea, una curvatura hacia adentro,
que contribuye a la absorción de impactos y a la distribución de cargas. La articulación entre las vértebras lumbares permite los movimientos de flexión lumbar, implica inclinarse hacia adelante o doblar la columna vertebral hacia adelante. Este movimiento se produce cuando los discos intervertebrales entre las vértebras lumbares se comprimen en la parte frontal. Extensión lumbar es el movimiento opuesto a la flexión. Ocurre cuando la columna vertebral se endereza o se inclina hacia atrás. En este caso, los discos intervertebrales se comprimen en la parte posterior. Aunque las vértebras lumbares están diseñadas principalmente para realizar el movimiento de flexión y extensión, también permiten cierta cantidad de rotación. La rotación lumbar implica el giro de la columna vertebral alrededor de su eje vertical. Sin embargo, la cantidad de rotación en la región lumbar es limitada en comparación con otras partes de la columna vertebral, como las regiones torácicas. Estos movimientos son esenciales para actividades diarias como inclinarse, levantarse, girar y mantener una postura adecuada. Los discos intervertebrales actúan como amortiguadores y contribuyen a la movilidad. La interacción entre la pelvis y el raquis lumbar es fundamental para la estabilidad, la movilidad y la función general del cuerpo. Esta interacción mantiene el soporte y la transferencia del peso. Para ello, la pelvis sirve como una base de soporte para la columna vertebral. El peso del cuerpo se transfiere desde la columna lumbar a la pelvis, distribuyendo la carga de manera efectiva. Los movimientos de la pelvis y el raquis lumbar están coordinados para mantener el equilibrio y permitir diversas actividades, como caminar, correr y flexionarse, como ya se había mencionado antes. La flexión, extensión y rotación de la pelvis se combinan en los movimientos de las vértebras lumbares para lograr la movilidad general del tronco. La pelvis desempeña un papel crucial en la estabilidad de la parte inferior de la columna vertebral. Los músculos que rodean a la pelvis y al raquis lumbar trabajan en conjunto para mantener una postura adecuada y prevenir molestias o lesiones. Algo importante a destacar que la interacción entre la pelvis y el raquis lumbar es esencial durante el parto. La pelvis ósea proporciona un canal de parto y los movimientos de la columna vertebral, como la flexión y la rotación lumbar, facilita el proceso de expulsión del bebé. Músculos de la pelvis. Músculo glúteo. El glúteo mayor. Este es el músculo más grande de los glúteos y está involucrado en la extensión de la cadera. Músculos de la pelvis posterior. Músculo piriforme. Ubicado en la región profunda de la pelvis, es importante para la rotación externa de la cadera. Músculos gemelos superior e inferior y obturador. Interno. Contribuyen a la rotación y a la estabilidad de la cadera. Músculos del abdomen. Recto abdominal, situado en la parte anterior del abdomen, es responsable de la flexión del tronco. Músculo oblicuo, interno y externo, permiten la rotación y la flexión lateral del tronco. Y los músculos del raquis lumbar, músculos erectores de la columna, erector de la espina, divididos en iliocostal, el longuísimo y el espinal. Estos músculos son fundamentales para la extensión del raquis. Músculos profundos del tronco, multífidos. Estos músculos se extienden a lo largo de la columna vertebral y están implicados en la estabilización de la extensión. Músculos del abdomen. Transversos del abdomen. Situado en la región más profunda del abdomen, es clave para la estabilidad del tronco. Músculo cuadrado lumbar, situado a lo largo de los lados de la columna lumbar, son importantes para la estabilización y la flexión lateral. Diafragma y músculos del suelo pélvico. El diafragma contribuye a la estabilidad del tronco, y los músculos del suelo pélvico, por mencionar un ejemplo, el músculo púbico ciego, son importantes para la formación de sostén en la pelvis. Debe existir un equilibrio adecuado entre los músculos flexores y extensores, así como los músculos estabilizadores.
Es esencial para mantener una biomecánica saludable. Lesiones comunes: esguince y distensiones musculares. Esguince involucra la lesión de ligamentos, mientras que las distensiones afectan a los músculos o tendones. Ocurre comúnmente debido a movimientos bruscos, caídas o cargas excesivas, resultando en estiramiento o desgarro de tejidos. Hernias discal: implica la protrusión del material interno del disco intervertebral ejerciendo presión sobre los nervios cercanos. Puede causar dolor, entumecimiento y debilidad, a menudo asociado con el envejecimiento o con lesiones. Ciática: la ciática refiere a la irritación del nervio ciático, que se extiende desde la parte baja de la espalda hasta las piernas. Provoca dolor, hormigueo o debilidad en la pierna afectada. Estenosis espinal: la estenosis espinal implica el estrechamiento del canal espinal, pudiendo comprimir la médula espinal o nervios. Puede generar dolor, entumecimiento y debilidad, generalmente asociado al envejecimiento. Espondilolitesis: se produce cuando una vértebra se desplaza hacia adelante sobre la que está abajo. Puede causar dolor lumbar o afectar la alineación de la columna vertebral. Lesiones de sobrecarga o uso excesivo: resulta de la repetición excesiva de movimientos o cargas en la columna vertebral. Comúnmente afectan a atletas o personas que realizan actividades que implican movimientos repetitivos. Lesiones deportivas: amplio término que abarca diversas lesiones en común causadas durante las prácticas deportivas. Puede incluir esguinces, distensiones, fracturas o lesiones específicas asociadas a ciertos deportes. Fractura vertebradas: involucra la rotación de una o más vértebras. Puede deberse a traumas, caídas severas o condiciones médicas, y pueden tener consecuencias graves en la estabilidad de la columna. La preservación y el tratamiento adecuado de estas lesiones a menudo involucra la corrección de la postura, fortalecimiento muscular, técnicas de levantamiento adecuadas y, en algunos casos, intervenciones médicas o quirúrgicas. Es posible buscar atención médica si se experimentan síntomas persistentes o severos en la cintura pélvica y en el raquis. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre la biomecánica del raquis torácico y del tórax. Bueno, pues es importante mencionar que estas vértebras tienen numerosos tipos de unión. En estas están las costillas, el esternón, o bien llamado la caja torácica, la cual protege órganos importantes como lo puede ser el corazón y los pulmones. Bueno, y acerca de las vértebras torácicas, al igual que el resto de la columna, tienen la función de soporte y estabilidad, así como transferir el peso de las cargas axiales y protegen la médula espinal. Este segmento, además de componentes importantes de la caja torácica, como bien lo habíamos mencionado, protege órganos importantes. Bueno, también tiene puntos de unión de numerosos músculos, como lo pueden ser el erector de la columna, el infraespinoso, el dorsal ancho, el romboide mayor, el romboide menor, rotadores espinosos, serratos posteriores, un trapecio. Bueno, y acá les voy a hablar un poquito de los movimientos del raquis torácico y del tórax. Existe una extensión donde se cierran todos los ángulos costales.
También está la inclinación torácica. Esta se acompaña de un deslizamiento en las articulaciones hipoapoficiales. En el lado de la concavidad de las carillas se deslizan hacia abajo. Algunas de sus limitaciones son las apófisis transversas y tensión de los ligamentos amarillos e intertransversos del lado de la convexidad. El lado de la convexidad del tórax se eleva, las especies intercostales se ensanchan, el tórax se dilata y el ángulo condrocostal se decima costilla, la décima costilla se abre. También está la rotación torácica. Durante la rotación, el deslizamiento de las superficies articulares se acompañan de una rotación de un cuerpo vertebral sobre otro. Hay una torsión del disco vertebral. El deslizamiento de las costillas está limitado por el esternón. La rotación de las vértebras se acompañan de una deformación de las costillas. Luego podemos ir con músculos. Los componentes musculares de las vértebras torácicas proporcionan puntos de unión para numerosos músculos, como lo puede ser el erector de la columna, el interspiroso, el intertransverso, dorsal ancho, multífidos, romboide mayor y menor, por mencionar más. Los componentes articulares. Las articulaciones entre cada una de las vértebras torácicas son de tipo sinovial, artrodias. Las rodean los ligamentos longitudinales anterior y posterior, los ligamentos amarillos, interespinosos, supraespinosos e intertransversos. Es importante tener en cuenta que los discos intervertebrales de esta zona son los más delgados en comparación con el resto de los segmentos. En me faltó mencionar la flexión lateral, que es de 25 grados. También es importante mencionar algunas de las alteraciones del tórax. Se tiene que ver con la alteración del esternón, que ocasiona deformidades torácicas, además del impacto estético negativo. Puede limitar capacidad respiratoria y hay dos tipos de deformidad: terrenal, el pecho en embudo, y el pecho en quilla. El primero es mucho más frecuente que el segundo. Y pues acá les dejo algunas imágenes para que lo puedan ver y lo puedan analizar. La biomecánica del raquis cervical o columna cervical es fundamental para comprender el movimiento, la estabilidad y las posibles lesiones en esta región. Hay algunos puntos claves sobre la biomecánica del raquis cervical a tomar en cuenta cuando se requiere estudiar la biomecánica del raquis cervical, los cuales pueden ser la curvatura natural. La lordosis natural en la región lumbar es esencial para distribuir las fuerzas de manera equitativa a lo largo de la columna vertebral. Esta curvatura hacia adentro actúa como un amortiguador natural, absorbiendo el impacto y reduciendo la presión sobre los discos intervertebrales. Además, facilita el mantenimiento del equilibrio de la cabeza, alineando adecuadamente el peso del cráneo sobre la columna. Esta curvatura no solo contribuye a la estabilidad, sino que también permite una mayor movilidad y flexibilidad en la columna vertebral. Al hablar de la biomecánica del raquis lumbar, es crucial establecer cómo esta lordosis ayuda a prevenir tensiones excesivas, lesiones y contribuye al funcionamiento eficiente de la columna en actividades diarias y posturas variadas.
Vértebras cervicales. Constan de 7 vértebras, enumeradas de C1 a C7, cada una con características únicas que permite un amplio rango de movimiento. Estos movimientos son flexión. Este movimiento implica inclinar la cabeza hacia adelante, bajando el mentón hacia el pecho. Se utiliza al mirar hacia abajo, como cuando lees un libro o usas un dispositivo electrónico. Extensión. Implica inclinar la cabeza hacia atrás, apuntando la barbilla hacia el techo. Se realiza al mirar hacia arriba, como cuando observamos el cielo o el techo. Inclinación lateral. La inclinación lateral se produce al llevar las orejas hacia el hombro sin rotar la cabeza. Permite movimientos laterales, como cuando inclinas la cabeza para escuchar algo mejor de un lado. Rotación. La rotación de la columna cervical implica girar la cabeza hacia el lado. Se utiliza al mirar a los lados o al comprobar el tráfico mientras conduces. Estos movimientos son esenciales para las actividades diarias y la amplitud de movimiento de la cabeza. Sin embargo, es importante realizarlos con cuidado y evitar posiciones extremas que puedan causar lesiones, debido a que esta es la región de la columna es la más vulnerable a lesiones en comparación con otras regiones de la columna. El atlas y el axis, también conocidos como C1 y C2, son dos vértebras cervicales únicas en su estructura y función. El atlas no tiene una apófisis espinosa y actúa como una especie de anillo que permite la inclinación hacia adelante y hacia atrás de la cabeza. Esta configuración facilita los movimientos flexibles, como el asentamiento y el movimiento de negación. Por otro lado, el axis presenta una apófisis odontoidea, también conocida como diente o proceso odontoideo, que se articula con el atlas. Esta característica anatómica única permite la rotación de la cabeza de un lado a otro. Así, el axis desempeña un papel crucial en la capacidad de girar la cabeza, como cuando decimos no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ambas vértebras trabajan en conjunto para proporcionar una amplia gama de movimientos, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptación en la región cervical, lo cual es fundamental para las funciones cotidianas como la orientación del campo visual y la interacción con el entorno. Los músculos del cuello son fundamentales para mantener la estabilidad y permitir el movimiento en la región del cuello. Estos músculos se pueden dividir en músculos erectores del raquis cervical, esplenio y semitendinoso. Ayudan en la extensión y enderezamiento de la columna vertebral. Músculos laterales, que serían los músculos escalenos anterior, medio y posterior, situados en el lateral del cuello, contribuyen a la inclinación lateral de la cabeza y al levantamiento de las costillas durante la respiración. Músculos flexores, que son el músculo longo del cuello, ayuda en la flexión y la rotación de la cabeza. Músculo recto anterior de la cabeza, contribuye a la flexión de la cabeza. Músculo largo del cuello, facilita la flexión de la cabeza y el cuello. Músculos rotadores. Músculos rotadores cervicales ayudan en la rotación de la cabeza. Músculos profundos del cuello. Músculos intertransversos y multífidos contribuyen a la estabilidad y el control preciso del movimiento. Músculo explenio. Explenio del cuello y explenio de la cabeza. Participan en la extensión, inclinación lateral y rotación de la cabeza. Estos músculos trabajan en conjunto para permitir movimientos suaves y coordinados en el raquis cervical. La mayoría de estos músculos también desempeñan un papel crucial en la
en mantener la postura adecuada y proporcionar apoyo a las estructuras del cuello y a la cabeza. La carga sobre la columna cervical varía con la posición y la actividad. Por ejemplo, mantener la cabeza en una posición inclinada hacia adelante, como al mirar hacia abajo durante periodos prolongados, ejerce una carga adicional sobre la columna cervical. Estas posiciones pueden aumentar la tensión en los músculos del cuello y los discos intervertebrales, generando estrés adicional en la columna vertebral. La carga sobre la columna cervical se ve afectada por diversas actividades diarias, como el uso de dispositivos electrónicos, lectura o incluso la postura prolongada durante el trabajo. La postura y ergonomía adecuada es crucial para mantener la salud en la columna cervical. Una mala postura, especialmente al estar sentado frente a una pantalla, puede contribuir a problemas con el cuello de texto o cuello de pantalla. Lesiones comunes. Las lesiones como esguinces cervicales pueden ocurrir debido a movimientos bruscos, impactos o tensiones excesivas en la columna cervical. La biomecánica del raquis cervical es esencial en diversas disciplinas, incluyendo la medicina, la fisioterapia y el diseño ergonómico. Comprender cómo la columna cervical responde al movimiento y al estrés es crucial para mantener la salud y prevenir lesiones en esta región. La carga sobre la columna cervical se ve afectada por diversas actividades diarias, como el uso de dispositivos electrónicos, lectura o incluso la postura prolongada durante el trabajo. La postura y ergonomía adecuada es crucial para mantener la salud en la columna cervical. Una mala postura, especialmente al estar sentado frente a una pantalla, puede contribuir a problemas con el cuello de texto o cuello de pantalla. Las lesiones más comunes en el raquis cervical suelen estar relacionadas con problemas posturales, desgaste o lesiones. Aquí algunas de las lesiones más comunes. Rectificación cervical es la pérdida de la curvatura natural de la columna cervical, a menudo asociada con postura incorrecta a largo plazo. Lordosis cervical excesiva es el aumento anormal de la curvatura hacia adelante en la región cervical, lo que puede deberse a factores genéticos, posturales o condiciones médicas. Hernia discal cervical es el desplazamiento o ruptura del disco intervertebral que puede ejercer una presión sobre los nervios, causando dolor y posiblemente entumecimiento o debilidad. Espondilosis cervical, desgaste degenerativo de los discos y las articulaciones en la columna cervical, que es común en el envejecimiento y puede causar dolor y limitar la movilidad. Esguince cervical, lesión de los ligamentos en el cuello, a menudo asociado con movimientos bruscos, como los que ocurren en un accidente automovilístico. Síndrome de la cabeza hacia adelante. Postura incorrecta donde la cabeza se inclina hacia adelante más de lo normal, a menudo relacionado con el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Es fundamental mantener una buena postura, realizar ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad y buscar atención médica si se presentan síntomas persistentes para prevenir o tratar estas lesiones en el raquis cervical. La biomecánica del raquis cervical es esencial en diversas disciplinas, incluyendo la medicina, la fisioterapia y el diseño ergonómico. Comprender cómo la columna cervical responde al movimiento y al estrés es crucial para mantener la salud y prevenir lesiones en esta región.